Bueno, muy buen día para todos. Hoy con nuestra actividad número 3 de Pedagogías Críticas y el tema siendo ministros de Educación. Una propuesta de modificación a 10 artículos de la Ley General de Educación para fortalecer los procesos de inclusión. Las leyes y reformas planteadas esbozan claramente el espíritu integral que busca la justicia, la equidad, la libertad y el respeto por los derechos humanos, con toda la racionalidad, rigurosidad y equilibrio jurídico y ético posibles que puedan emanar de crear una constitución política para un país, pero luego se enfrenta a la realidad de la pobreza, la inequidad y una cadena de inconvenientes que pasan por una educación y salud de baja calidad, la cual trae menores posibilidades y oportunidades de empleo y desarrollo, generando pobreza extrema que va de la mano con la inseguridad y fenómenos de violencia, aprovechados por las organizaciones al margen de la ley que financian sus negocios criminales con el producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, entre otros, desestabilizando a las instituciones, las cuales son corroídas por el virus de la corrupción y los funcionarios públicos que ven la política y el Estado como una oportunidad para enriquecerse, creando en conjunto un Estado de derecho fallido y poco confiable para los colectivos indefensos y las minorías que ven cómo son vulnerados sus derechos. Una reforma posible para parte de poder garantizar por parte del Estado el cumplimiento de las normas y el respeto de los derechos de todos. Entonces, más que enfocarse en crear nuevas normas que posiblemente ya están escritas, se necesita poder implementar las ya existentes y crear los mecanismos efectivos para que se minimice al máximo la posibilidad de violar las normas por parte de quienes las administran, empezando por los jueces. Se necesita un aparato estatal incorruptible, pero este debe nacer de una cultura de la educación igualitaria para todos, con los mismos valores y cánones de justicia, respeto, que impregnen la conciencia de toda la sociedad. Esas modificaciones dan lugar a la nueva Ley General de Educación Inclusiva. Entonces, el Congreso de la República de Colombia decreta, título primero, disposiciones preliminares, artículo primero, objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral, inclusiva y respetuosa de la persona humana, de su dignidad, de sus diferencias, de sus derechos y de sus deberes. El docente debe tener claros los principios de la Constitución política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, aplicando el enfoque diferencial por el ciclo vital. Este se aplica a niños, niñas, adolescentes y personas mayores. La discapacidad, representada en personas en condición de discapacidad física o mental o con habilidades o capacidades especiales. Pertenencia étnica, aplicado a indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, asimismo gitanos y rom. De género, aplicado a mujeres, a grupos de LGTBIQ, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. También en condiciones económicas, aplíquese a personas como habitantes de la calle o en extrema pobreza. Víctimas del conflicto armado, aplíquese a personas en situación de desplazamiento, a campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos. Marginación y exclusión social, aplíquese a personas privadas de la libertad. Y por último, población migrante, a fin de materializar la inclusión, la no discriminación, las acciones afirmativas y el conocimiento a la diversidad. Asimismo, el artículo segundo, que habla de los servicios educativos, dice: el servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas que atienda a una población regular y aquella con necesidades educativas especiales, contemplando los ajustes a los programas curriculares flexibles e inclusivos,
la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos con infraestructura inclusiva que permita el fácil acceso para todos, las instituciones sociales, llámese a las del Estado o privada, con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos capacitados en programas de inclusión, en programas tecnológicos, con buena metodología, materiales para cada necesidad particular, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras que para alcanzar los objetivos de la educación. En este caso, el docente a cargo del aula debe tener un panorama integral acerca de las diferencias de la población que atiende, dadas las condiciones especiales de cada uno, con el fin de poder articular los recursos que tiene, disposición tanto en infraestructura como material pedagógico y didáctico, así como la integración con las familias de los alumnos que requieren apoyo. En el mismo sentido, el artículo 5, fines de la educación, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines. Primero, el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. La inclusión de colectivos de personas especiales desde el respeto por la diferencia, la igualdad real y efectiva de la población. Tercero, la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten en la vida con un enfoque diferencial de acciones y políticas públicas para eliminar barreras entre los distintos colectivos de la población, creándoles igualdad en el acceso a las oportunidades de la vida política, económica, social, comunitaria, administrativa y cultural de la nación. Sexto, el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad ligado a los derechos fundamentales de su población, en especial de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, discriminación, exclusión y marginación, imposibilitando el diseño de verdaderas políticas públicas de Estado. Artículo 7. La familia, que según el derecho colombiano incluye la familia nuclear tradicional, la monoparental, la homoparental, la ensamblada, la extensa, la de crianza y la unipersonal como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase de forma de emancipación. Le corresponde al docente brindar la orientación a todos los alumnos para que exista la aceptación y entendimiento por los diferentes tipos de familia. Es responsabilidad de la familia. Numeral C. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos y sobre la marcha de la institución educativa. Y en ambos casos participar en las acciones de mejoramiento, participando activamente en el apoyo de sus hijos, con mayor razón cuando tienen algún tipo de discapacidad que requiera su acompañamiento. Numeral D. Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos, en especial en los casos donde se presenten algún tipo de discapacidad, entendiendo la discapacidad como construcción social que ha excluido y discriminado históricamente a ciertas personas que por sus condiciones han sido estigmatizadas, rechazadas y subvaloradas como seres humanos. Artículo 8. La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará con este en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social, reconociendo la discapacidad a través de los procesos de memoria histórica. La sociedad participará con el fin de, numeral A, fomentar, proteger y defender la educación y la inclusividad como patrimonio social y cultural de toda la nación, a través de la construcción del escenario
en donde sea posible darles un lugar significativo a las memorias corporales y propiciar múltiples lenguajes que puedan dar cuenta de ellos. Numeral E. Visibilizar los vínculos entre la condición de discapacidad y el conflicto armado, evidenciando el factor de riesgo o de protección frente a los hechos victimizantes y cuál era el lugar familiar y comunitario de las personas con discapacidad antes, durante y después de los mismos. Capítulo 2. Currículo y plan de estudios. Artículo 76. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Este currículo debe ser flexible y particular para cada región y el enfoque metodológico lo adoptará la institución, de acuerdo a sus realidades y necesidades particulares, económicas y sociales, políticas y culturales. Igualmente, atendiendo las necesidades de los educandos, atendiendo las disposiciones sobre inclusión, derechos humanos e interculturalidad. Artículo 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. Dentro de la autonomía escolar, el currículo debe garantizarle al proyecto educativo institucional PEI la capacidad de acogida al estudiantado regular y al que presente necesidades educativas especiales, bien sea de orden físico, cognitivo o de multiculturalidad, garantizando una educación en equidad y en excelencia, respondiendo a las características del contexto. Artículo 78. Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares y en la educación formal establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente ley, incluyendo la educación lectura como una de las herramientas importantes en la formación de un pensamiento crítico de los estudiantes. El papel de la educación lectora debe constituirse en la puerta de entrada para la transformación del mundo, a través de las artes, las ciencias humanas, la actividad física y la cultura, que permitan el procesamiento de la información de acuerdo con la red neuronal y características socioculturales del individuo, respetando y aceptando las diferencias. Título sexto de los educadores. Capítulo 2. Formación de educadores. Artículo 109. Finalidades de la formación de educadores. La formación de educadores tendrá como fines generales a formar un educador de la más alta calidad científica, ética, inclusiva y multicultural. Numeral D. Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo, con todas las herramientas necesarias para atender a todo tipo de población, en especial a las poblaciones más vulnerables con algún tipo de discapacidad. Título octavo, capítulo 2 de las entidades territoriales. Artículo 151. Funciones de las secretarías departamentales y distritales de educación. Las secretarías de educación departamentales y distritales los organismos que hagan sus veces ejercen dentro del territorio de su jurisdicción en coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo las siguientes funciones. Numeral A. Crear un frente contra la corrupción, la cual genera injusticia, desigualdad social, violencia, marginación, exclusión social
y un grave deterioro e inestabilidad institucional, y llevando desafortunadamente para una minoría a la pérdida paulatina de la legitimidad y el incumplimiento de los deberes genéricos por parte de las personas y ciudadanos, fenómeno que atenta contra la esencia misma del Estado constitucional, social y democrático de derecho, traducidos en la ineficiencia, ineficacia, impunidad, es decir, irresponsabilidad en el ejercicio de la función pública por omisión o extralimitación de funciones. La situación de pobreza y miseria de gran parte de la población genera la desigualdad social en gran medida por el saqueo de los recursos públicos por parte de algunos de los servidores del Estado. Título 11. Disposiciones varias. Capítulo 1. Disposiciones especiales. Artículo 204. Educación en el ambiente. El proceso educativo debe ser inclusivo y desarrollarse de manera articulada con la familia, el establecimiento educativo, el ambiente y la sociedad. El docente hará énfasis en el desarrollo de competencias para lograr un mínimo existencial y la igualdad de oportunidades sociales como estrategia para evitar la exclusión social, marginalidad política y desigualdad económica. La educación en el ambiente es aquella que se practica en los espacios pedagógicos diferentes a los familiares y escolares mediante la utilización del tiempo libre de los educandos. Literal B. Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y semejantes, apropiados a la edad de los niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y en general población con condiciones especiales. Literal D. La formación en competencias y capacidades financieras inclusivas que les permitan a todos los estudiantes de desarrollar sus proyectos de vida y su aplicación en emprendimientos concretos que reciban la asesoría y apoyo del Estado y entidades particulares. Conclusiones. Se necesita una cátedra de pedagogía crítica sobre la Constitución política que de manera didáctica, reflexiva y participativa incluya a todos los integrantes de la sociedad, sin ninguna diferencia, para que conozcan y puedan ser conscientes de sus deberes y derechos, no como una carga impositiva, sino como parte de su formación en valores como seres humanos, dignificando y sintiéndose orgullosos de pertenecer a una nación y un país que los respeta por lo que son, independientemente de su estatus social, condición sexual, origen étnico, formación cultural, etc. Se necesita desarrollar talleres de concienciación social y cultural, donde los participantes de todos los orígenes posibles aprendan sobre el enfoque diferencial, puedan aceptar y respetar al otro como su igual, sin rebajarlo o discriminarlo por alguna diferencia. Que desde niños y niñas se crezcan concibiendo el respeto por la igualdad como el mayor valor que podemos tener al comunicarnos y expresarnos sobre los demás. Enseñar la multiculturalidad con la mayor riqueza y potencial de un pueblo. Ver en el cultivo de las tradiciones y el conocimiento de los saberes ancestrales el arraigo de los orígenes, el valor de la historia y las capacidades de poder convivir con la diferencia para crecer como sociedad en unidad, más fuertes y cohesionados para resistir frente al mundo, mostrando el espíritu integrador que no olvida su pasado y transforma su realidad para acercarla al sueño colectivo de una nación más inclusiva, en donde todos viven sus sueños. Muchas gracias a todos.